Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que para muchos ha generado un auténtico torbellino de emociones, un cúmulo de sensaciones que van desde la admiración inicial hasta, admitámoslo, un cierto hartazgo. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un nombre que sinceramente, algunos de nosotros estamos empezando a escuchar con una creciente aprehensión. Sí, ya se imaginarán de quién hablamos. Y para ser completamente honestos y directos, la premisa de hoy es un poco audaz, incluso atrevida. Can Yaman, no quiero volver a escuchar su nombre. Pero, ¿por qué tanta contundencia en esta afirmación? ¿Qué hay detrás de este sentimiento aparentemente extendido, de saturación mediática y fatiga? Acompáñenme en este viaje reflexivo para desentrañar las profundas razones que subyacen a esta percepción, y entender si esta fatiga mediática es verdaderamente justificada por factores objetivos, o si, por el contrario, se trata simplemente de una moda pasajera, un reflejo de las tendencias cambiantes del consumo de contenido. Si disfrutan de un contenido que se atreve a ir más allá de lo superficial, que busca analizar las dinámicas del mundo del entretenimiento y les gusta debatir temas interesantes desde diferentes ángulos, asegúrense de pulsar ese botón de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exploraciones. Miren, sé que este nombre Can Yaman ha sido un auténtico huracán, una fuerza de la naturaleza que ha irrumpido con una potencia arrolladora en el panorama del entretenimiento internacional en los últimos años. Para una vasta mayoría, él representaba esa cara nueva, ese carisma innegable que traspasaba fronteras, esa promesa de un tipo de novelas turcas que estaban conquistando el mundo a pasos agigantados. Y sí, no podemos negarlo al principio, la experiencia fue genuinamente emocionante. Verlo en pantalla con su físico imponente que capturaba la atención, esa sonrisa que parecía tener el poder de derretir el hielo y romper corazones, las historias apasionadas y dramáticas que protagonizaba con una intensidad inusual, era, para muchos, la receta perfecta para el éxito rotundo. Recuerdo perfectamente el boom inicial, la explosión de su fama. De repente su rostro estaba en todas partes, omnipresente. Las redes sociales ardían literalmente con sus fotografías, los titulares de revistas lo proclamaban con vehemencia como el nuevo galán internacional, y las plataformas de streaming se apresuraban a llenar sus catálogos con sus producciones, conscientes del tirón que ejercía. Era francamente imposible no cruzarse con su imagen en algún momento del día, y para una gran cantidad de personas, eso era algo positivo, algo fresco, una ventana a un tipo de entretenimiento diferente, exótico y cautivador. Pero como suele suceder de manera casi ineludible en el vertiginoso mundo de la fama, lo que empieza como una chispa brillante y prometedora puede convertirse, con el tiempo, en un incendio descontrolado, o, en este caso particular, quizás en una brasa que, aunque aún emite algo de calor, ya no calienta con la misma intensidad que lo hacía en sus inicios. Y aquí es donde debemos adentrarnos con cautela pero con firmeza en el terreno de la saturación. Piénsenlo conmigo detenidamente. ¿Cuántas veces podemos ver la misma fórmula narrativa repetida hasta la saciedad? ¿Cuántos titulares sobre su vida privada, sus supuestos romances fugaces, sus apariciones públicas calculadas, sus cambios de look a veces sorprendentes, podemos procesar y asimilar antes de que inevitablemente empiecen a parecer, francamente redundantes y predecibles? Ese es, creo yo, el primer gran motivo, la causa fundamental por la que muchos de nosotros sentimos esa creciente fatiga, esa sensación de agotamiento mediático. La sobreexposición. Y ojo, no me refiero únicamente a la sobreexposición de sus trabajos y proyectos cinematográficos, sino a toda la vasta y compleja maquinaria mediática que gira incesantemente a su alrededor, amplificando cada uno de sus movimientos. Can Yaman, como muchas otras estrellas consolidadas y emergentes, posee esa cualidad magnética innata que atrae las cámaras como un imán. Pero cuando esa atracción se vuelve constante e ininterrumpida, cuando cada pequeño detalle de su vida personal, cada interacción social, cada pensamiento expresado se convierte automáticamente en noticia. Cuando las entrevistas se centran de manera casi exclusiva en su personalidad, en sus controversias pasadas o presentes, o en su vida sentimental, en lugar de profundizar en sus proyectos artísticos, en su proceso creativo, o en su evolución como intérprete, es completamente natural y esperable que el público empiece a desconectar, a perder el interés. Es una analogía sencilla pero efectiva. Es como escuchar la misma canción una y otra vez durante días sin cesar. El principio puede que te encante, que la disfrutes enormemente, pero invariablemente,
llega un punto en que el encanto se desvanece por completo, dejando paso a la monotonía. Y esto, lamentablemente, es lo que parece haber sucedido, al menos para un segmento importante del público con Can-Yaman. La novedad, ese factor sorpresa que lo hizo tan atractivo en sus comienzos, se ha diluido progresivamente y lo que antes resultaba fascinante y cautivador, ahora corre el riesgo de ser percibido como monótono, predecible y, en última instancia, aburrido. Pero hay más factores que contribuyen a esta sensación generalizada. El mismo torbellino mediático que lo catapultó a la fama estratosférica, que lo posicionó como un ícono global, también ha sido, en no pocas ocasiones, su peor enemigo, un arma de doble filo. Hemos sido testigos de primera mano, de un sinfín de controversias, de declaraciones polémicas que han generado debate y controversia, o simplemente de apariciones públicas que por su naturaleza, por su forma, han generado más discusión y crítica que genuina admiración. Y esto, sumado a una presencia mediática que ha sido prácticamente constante, crea una imagen pública, a veces, francamente difícil de reconciliar con la del ídolo perfecto e intocable. Cuando un personaje público se encuentra de manera recurrente envuelto en algún tipo de lío, por pequeño o insignificante que pueda parecer externamente, la percepción del público tiende a cambiar drásticamente. De ser ese ídolo idealizado, casi divino, pasa a ser un personaje más humano, falible con sus luces sin duda, pero sobre todo, con sus sombras, sus debilidades y sus errores. Recuerdo con claridad una ocasión en la que un extenso reportaje se centraba, casi exclusivamente en su elección de vestuario en un evento de gala, o en un comentario casual y poco trascendente que hizo durante una entrevista de rutina. Y mientras que para algunos seguidores, para un nicho específico de audiencia, este tipo de detalles pueden ser parte del atractivo, de la fascinación por la figura pública, para muchos otros, para aquellos que buscaban ver a un actor talentoso desarrollar proyectos interesantes y desafiantes, se sentía como una distracción flagrante, como si la sustancia de su carrera, su desarrollo artístico, se hubiera perdido irremediablemente en el brillo superficial y efímero de la vida social. Y esa es precisamente la clave fundamental de este análisis, la sustancia. El mundo del entretenimiento y particularmente el de las series y las telenovelas turcas tiene un ciclo de vida bastante marcado y predecible. Llegan con fuerza, conquistan audiencias globales y luego, de manera gradual pero inexorable, dan paso a nuevas caras, a nuevas historias, a nuevas sensaciones. Can-Yaman irrumpió en este escenario con una fuerza arrolladora, una energía vital que cautivó a millones. Pero el público, por su propia naturaleza, es volátil. Las tendencias cambian a una velocidad vertiginosa, los gustos evolucionan constantemente y lo que ayer era la sensación del momento, la novedad absoluta, hoy puede ser, bueno, precisamente lo que estamos analizando en este momento, objeto de debate y cuestionamiento. Además, no podemos, bajo ninguna circunstancia, ignorar la cuestión crucial de la evolución artística. Si bien es innegable que Can-Yaman ha demostrado poseer un carisma extraordinario y una presencia escénica magnética, la crítica especializada, en ocasiones, ha apuntado a una cierta falta de profundidad en sus interpretaciones, a una tendencia a la repetición de roles que le resultan cómodos pero que no le exigen un esfuerzo interpretativo mayor, o a la falta de riesgo en la elección de sus personajes. Cuando los actores, voluntariamente o por circunstancias, se quedan encasillados en un tipo de personaje muy específico o en un género particular, el público, que suele buscar diversidad, sorpresas y desafíos actorales que pongan a prueba el talento, puede empezar a sentirse insatisfecho. No es lo mismo ver a un actor que te cautiva simplemente con su imponente presencia física y su carisma, que ver a uno que te conmueve profundamente con la sutileza de su talento, su capacidad de transformación y su habilidad para habitar personajes complejos y multifacéticos. La conexión emocional se forja a través de la interpretación, de la capacidad de empatizar con el personaje que se encarna. Y hablemos ahora de un factor determinante, las expectativas. Las expectativas sobre el potencial de Can-Yaman eran, y en muchos casos siguen siendo, extraordinariamente altas. Se le veía, se le proyectaba como el próximo gran ídolo mundial, un actor turco destinado a romper todas las barreras, a conquistar el codiciado mercado de Hollywood y a consolidarse como una estrella de talla internacional. Pero el camino a la cima en Hollywood es intrincado, arduo y está plagado de obstáculos, y los proyectos que ha ido eligiendo, o que se le han presentado a lo largo de su carrera hasta ahora, no siempre han cumplido con esa visión ambiciosa y grandilocuente. Quizás esa presión inherente de ser el próximo gran actor, de alcanzar un estatus de superestrella de cine,
ha terminado por jugar en su contra, generando una brecha cada vez más palpable entre la expectativa generada y la realidad percibida por el público. Piénsenlo desde una perspectiva diferente, desde el punto de vista del espectador ávido de contenido de calidad. Cuando vemos a un actor que consistentemente nos sorprende, que tiene la audacia de elegir roles arriesgados y complejos, que se involucra en proyectos que desafían los límites narrativos y estilísticos, nos mantenemos genuinamente enganchados. Nos interesa seguir su trayectoria, ver cómo crece, cómo se reinventa, cómo evoluciona como artista. Con Can Yaman, esa sensación de reinvención constante, de una evolución artística sólida y evidente, parece haberse diluido, haberse desdibujado en medio de la vorágine mediática, de la repetición de fórmulas que ya conocemos y de una imagen pública que a veces eclipsa su faceta profesional. Y aquí es donde entra en juego de manera decisiva ese sentimiento de «no quiero volver a escuchar su nombre». No se trata, en la mayoría de los casos, de un odio visceral o de una animadversión profunda, sino más bien de una fatiga acumulada, un cansancio natural ante la omnipresencia. Es como cuando te pasas todo el día comiendo un solo tipo de alimento, por delicioso que sea inicialmente, al final del día, tu paladar exige algo diferente, algo que rompa la monotonía. El público funciona de manera similar. Necesita variedad, necesita novedad constante, necesita sustancia que vaya más allá del mero entretenimiento superficial. Y cuando un nombre o una figura mediática se vuelve tan omnipresente, tan predecible en sus apariciones y en los titulares que genera, ese deseo innato de frescura, de algo nuevo y excitante, se intensifica de manera considerable. A esto se suma la dinámica propia de las redes sociales y la naturaleza viral de la opinión pública. Una vez que se genera una narrativa predominante, ya sea positiva o negativa, ya sea de admiración o de saturación, es extremadamente difícil revertirla. Los comentarios negativos, las críticas punzantes, las bromas sarcásticas, se viralizan con la misma facilidad, si no con más, que los elogios más efusivos. Y si una mayoría significativa de personas empieza a experimentar esa fatiga, ese sentimiento de hastío, ese sentimiento se propaga rápidamente, creando una especie de consenso, una opinión colectiva, aunque ésta no siempre sea necesariamente justa, equilibrada o basada en una evaluación objetiva y meditada. Yo personalmente, como creador de contenido que se dedica a analizar y comentar las tendencias del entretenimiento, he llegado a un punto en el que, cuando veo su nombre apareciendo en un titular de noticias o en una publicación en redes sociales, mi primera reacción automática no es de emoción, ni de curiosidad, ni de anticipación, sino de una especie de resignación. Es como si supiera de antemano, con una certeza casi absoluta, lo que voy a encontrar: otra noticia intrascendente sobre su vida personal, otra polémica menor que generará tráfico pero poca sustancia, otra entrevista que se queda en la superficie, sin ahondar realmente en su arte o en sus aspiraciones profesionales. Y eso, para alguien que genuinamente disfruta del buen cine, de la televisión de calidad y del desarrollo artístico, es un poco desalentador, por decirlo menos. Y no me malinterpreten, por favor. No estoy aquí para afirmar categóricamente que Can Yaman sea un mal actor, o que sea una persona desagradable o poco profesional. No es esa la intención de este análisis. Simplemente creo firmemente que el fenómeno que lo rodea, esa sobreexposición mediática casi constante, las expectativas poco realistas que se generaron en torno a él, y quizás una gestión de su imagen pública que no siempre ha sido la más acertada o estratégica, han contribuido colectivamente a llevar su figura a un punto en el que, para una parte significativa de la audiencia, su nombre evoca más un suspiro de cansancio y hastío que una exclamación de admiración o entusiasmo. ¿Qué podría cambiar radicalmente esta percepción, este sentimiento generalizado de fatiga? Honestamente, desde mi perspectiva, se necesitaría un giro dramático, un cambio de rumbo contundente. Un periodo de retiro mediático, un lapso de tiempo necesario para reflexionar y reenfocarse, para regresar posteriormente con proyectos que sean realmente potentes, que representen un verdadero desafío artístico, con roles que demuestren una evolución actoral significativa y medible, y con una estrategia de comunicación pública que priorice, sin lugar a dudas, su arte y su oficio sobre los detalles triviales de su vida privada. El público, al final del día, es un público exigente, pero responde de manera positiva y duradera a la calidad, a la autenticidad y a la sustancia. Si Can Yaman lograra demostrar de manera contundente que ha crecido como artista, que ha aprendido de sus experiencias pasadas, tanto de los éxitos como de los tropiezos, y que tiene algo nuevo, valioso y genuino que ofrecer al mundo del entretenimiento, es muy probable que la opinión pública, lentamente pero con firmeza, empiece a cambiar.
Pero mientras tanto, mientras la dinámica actual, la vorágine mediática y la tendencia a la repetición de fórmulas continúen inalteradas, es muy probable que el sentimiento de no quiero volver a escuchar su nombre siga resonando en muchos de nosotros, en muchos espectadores que anhelan algo más. Es en cierto modo el precio inherente de una fama desmedida, de una sobreexposición constante y de unas expectativas que quizás fueron infladas más allá de lo razonable. Es un recordatorio, quizás un poco duro pero necesario, de que en el efímero y cambiante mundo del entretenimiento, la novedad es una cualidad transitoria, pero la sustancia, la calidad artística y la evolución, al final, son los pilares que perduran en el tiempo. En resumen, hemos explorado en profundidad la saturación mediática, la constante aparición de polémicas que desvían la atención, la posible falta de una evolución artística palpable y las expectativas poco realistas que se generaron a su alrededor, como las principales y más contundentes razones por las que muchos hemos llegado a sentir esa fatiga, ese desgaste al escuchar repetidamente el nombre de Can Yaman. No se trata en absoluto de un desprecio personal o de una animadversión injustificada, sino de un agotamiento natural y comprensible ante una figura que quizás ha perdido parte de su brillo inicial por haber estado demasiado expuesta, o por no haber logrado alcanzar en el camino las ambiciosas promesas que se hicieron al principio de su ascenso meteórico. Y ahora, queridos espectadores, llega el momento de escuchar su voz, su perspectiva. Me encantaría sinceramente saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Comparten esta sensación de fatiga mediática? ¿Les ocurre lo mismo con Can Yaman u otras figuras públicas? ¿O quizás ven las cosas de una manera completamente diferente con otros matices? Dejen sus opiniones, sus experiencias personales y sus argumentos bien fundamentados en la caja de comentarios que se encuentra aquí abajo. Me interesa enormemente leer sus perspectivas y fomentar un diálogo constructivo. Y si les ha parecido interesante este análisis, si les ha hecho reflexionar sobre las dinámicas de la fama y la percepción pública, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta para apoyarnos, compartir este vídeo con sus amigos y conocidos que puedan estar interesados en el tema, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos y explorando juntos temas que nos apasionan y nos hacen pensar. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este extenso análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido para debatir. Hasta pronto y que tengan un excelente resto de día.